Bueno, buenos días o buenas noches, o donde se encuentren, que estén bien, ¿verdad? A la hora que se encuentren bien, todo el día. Bueno, vamos a, voy a hacer un video a continuación del video que ya había grabado uno, nomás que me faltó, bueno, cosas que explicarles, bueno, no explicarles, sino algo que no me gusta de Salvador Barragán. Y como él dice que todos tenemos el derecho de si alguien está en el púlpito y está diciendo cosas que no son ciertas, poderlo corregir, decir, ¿sabes qué? Pues no, las cosas no son así. Y yo voy a tratar de hacer eso, ¿verdad? Yo sé que muchos no van a estar a mi favor, porque pues yo soy católico. Yo no soy apologista, no soy, soy un simple miembro de mi iglesia católica. Bueno, el título es el número 2, Luis Toro, enemigo de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia que tiene así lo tituló Salvador Barragán? Y yo espero que no se enojen porque yo quiero nada más dar mi punto de vista de lo que no estoy de acuerdo de él, ¿verdad? Que hay muchas cosas que dice que no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y una de esas va a ser esto que les voy a comentar, ¿verdad? Por decir, él habló hace rato, habló que ellos tienen el depósito de la fe. Eso no es cierto. El depósito de la fe siempre ha tenido la iglesia. Tiene 2000 años. O sea, tiene hasta bibliotecas grandes de personas que han ¿cómo se llama? Hecho grandes, o sea, pues, grandes historias, los padres de la fe, ¿cómo se llaman? Los primeros padres de la iglesia, casi tiene registro de todas las, ¿cómo se llama? De todos los santos, de todos los mártires, que han sido, pues, que han circulado por la iglesia católica. Entonces, el depósito de la fe la tiene la iglesia católica, porque tiene 2000 años y trae las mismas costumbres que nos dejaron los primeros santos, los primeros apóstoles, los primeros padres de la iglesia. Lleva una historia de 2000 años. Ellos acaban de salir en 1900, creo. ¿Qué depósito de fe tiene? No tiene nada. Ahora también les dice que la Biblia, gracias a ellos, no la, pues al empezar ¿cómo se llama el video Dice que la Biblia, gracias a los evangélicos, todos los católicos tenemos Biblia traducida a nuestro idioma, que hicieron, ellos la tradujeron a todo el mundo, pues, en su idioma. Pues a lo mejor sí han ver traducido, pero su forma. Pero ya la iglesia ya tenía la Biblia ya. O sea, ya los sacerdotes ya predicaban. Supongamos que en 1500 a lo mejor no estaban todavía en todo el mundo, pero sí la iglesia ya estaba, ya tenía gran parte del mundo con la Biblia enseñándola. Claro que estaba en latín porque es un libro sagrado, o sea, no cualquiera puede llegar a interpretarlo y hacer lo que con él quiera. Hay que ver que muchos pastores se han enriquecido con la fe de la gente. Esa, si no la saben interpretar, pues hasta así se condenan. Por eso la iglesia fue muy celosa, pero ya llegó Martín Lutero, hizo Biblias a diestra y siniestra, y que pues ¿qué pasó ahora? Pues que ya en cada Biblia es una secta. O sea, lo único fue lo que enseñó Lutero fue eso, cómo las iglesias puedan dividir. Pero vamos a continuar porque ya en el primer video que hicimos nos quedamos en el minuto en el minuto 44. Pero esto sale muy mal, pero ya voy a comprar una camarita buena para que todo salga bueno. Vamos a ver. Entonces vamos a continuar con el minuto 44 que nos quedamos en el otro video. Ojalá también lo vean a ver qué les parece. ¿Verdad? No es para agredir, no es para nada, sino que simplemente no estoy de acuerdo con él. ¿Verdad? Él también habla de Alberto Cuti, que él dice que los sacerdotes son homosexuales, que hay una mafia rosada, ¿verdad? Pero yo digo, me quedo pensando y digo, ¿por qué le creen a un corrupto todo lo que le echan a la iglesia católica, de que la iglesia es prostituta, que la iglesia es esto, que la iglesia es lo otro? Era ese padre, por culpa de padres como él, pasó nos dicen eso. O sea, y si le creen a él, que fue un corrupto aquí en la iglesia, nunca fue bien desobediente, traía a su novia, sabe qué cosas haría en su, ¿cómo se llama? Pues, al no obedecer, pues claro, ¿verdad? Tuvo que haber hecho otras cosas, no se sabe, pero no estoy culpando de otras cosas, pero
Pero digo, el que es corrupto, pues en todo, ¿verdad? Y bueno, pues que ya se salió, ya se metió a otra secta donde sí lo aceptan. Ahí sí lo aceptan porque ahí sí casan homosexuales, sí hay sacerdotisas, hay sacerdotes homosexuales. Ahí ¿cómo se llama Y él entró ahí, no sé si sí o no sé, ya no supe. Nomás que aquí lo menciona Salvador Barragán en su video. Pero yo digo, ¿cómo al padre Luis Toro no le creen? Él que está hablando con la Biblia. Y sí le creen a Salvador, ¿cómo se llama? Alberto Cuti, que ex sacerdote que lo corrieron, que empezó a hablar ya que después que lo corrieron de ardido, de enojado porque lo corrieron. ¿Por qué? ¿Por qué le creen a él que fue un corrupto? ¿Y por qué no le creen al padre Luis Toro? Que te lo dice con la Biblia, no entiendo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar con el minuto 44 ya ¿cómo se llama? Del video, para que vamos a ver qué es lo que dice, porque a ver si algún día puedo juntar los dos videos, ¿verdad? Y para que salga nomás uno, pero si no, ahorita vamos a ver vamos a ver qué dice. Que la palabra de Dios. Para nosotros no existe otra fuente de verdad más que la Sagrada Escritura. Entonces, si para nosotros la Biblia es nuestra máxima autoridad y la Biblia es la única regla de fe, fíjate lo que está diciendo, ¿a quién tendríamos que preguntarle esta respuesta, amados hermanos? Supuestamente, si le tenemos que preguntar algo, todas esas respuestas tienen que ser a la Biblia, ¿no? Vamos a ver si hay que preguntarle a la Biblia. Tendríamos que preguntarle a algún magisterio. Sí. Teníamos que preguntarle a algún colegio de pontífices. Claro que sí. Tendríamos que preguntarle a algún papa. Claro que sí. Le vamos a ¿Por qué no se le va a preguntar a ellos? ¿O por qué se le va a preguntar? Yo digo que sí, porque ellos llevan, ¿cómo se llama? Una dinastía desde Cristo para acá. Ellos conocen bien las acciones de los santos porque los estudian, pues, o sea, no, que ellos pues, o sea, los evangélicos pues, nomás estudian lo malo pues de la iglesia, que sí, también tiene cosas malas, para que dice uno que no, hubo sacerdotes malos, hay sacerdotes malos, yo también soy malo, o sea, pero Dios viene por los malos, ¿verdad? Dios Cristo vino por los malos, pero ¿cómo se llama? Pues sí, hay que preguntarle a los que saben, pues ni modo que le preguntemos a Salvador Barragán. Pues él que sabe nomás sabe protestar, es todo. Que la iglesia esto, que la iglesia lo otro, que la iglesia aquello. Pero bueno, vamos a ver qué dice. Preguntar al mismo aliento de Dios. A ver. Usted recuerde que la palabra inspirada por Dios, la palabra inspiración, es la misma respiración. Y no acaba de decir que hay que preguntarle a la Biblia, que la Biblia es su máxima entrega, su máxima todo. Le quiere preguntar al Espíritu Santo. A ver, pues, a ver qué le pregunte, a ver qué le contesta, a ver si le escuchamos al Espíritu Santo. El mismo aliento de Dios. Al Espíritu Santo. Entonces le vamos a preguntar a la Biblia. Y le vamos a preguntar a la Biblia, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Por fin, ¿Qué el nos Espíritu habla Santo, la Biblia acerca de la obediencia? ¿Qué nos habla la palabra de Dios acerca de la obediencia? Y miren, amados hermanos, porque esto que vamos a leer es un texto. Es lo que hizo el Alberto Cuti, cómo si le creen a él, que no obedeció aquí en la iglesia. Pero bueno, pues ahí ya le sale, le dice, y no dice nada, nada más que le da vueltas. Pero a ver, pero que le pregunte pues al Espíritu Santo a ver qué le dice. A ver si es cierto pues que le dice, no, pues el Espíritu Santo nos dice esto. No, pues el Espíritu Santo ocupa unas personas para que te enseñen, para ellos darle la inspiración y que esa persona te enseñe. Pero esa inspiración ya viene inspirada desde atrás, desde 2000 años, o sea, no solamente ahorita. Tanto en el momento de su concepción. Pero dice la palabra de Dios y nos dice, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dice la Biblia, porque por la desobediencia de Adán, de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, subraya, amado hermano, por la obediencia de uno. Y aquí la palabra uno está hablando en singular, Luis Toro. No está hablando en plural. No. Pablo nunca enseña que por la obediencia de los sacerdotes católicos vino la justicia a Dios. Oílo. La Biblia nunca enseña que por la obediencia de los papistas, ¿sí?, son cabezas para guiar a la iglesia. No. Ay, se rodó, no, que no te digo. Eso tú lo estás diciendo. No dice eso, claro que no dice. Pero se lo pones ahí nomás para que digan, no, es que los papas dicen que son porque ellos han sido justificados, han cumplido toda la ley, han sido los únicos santos. No,
fue Cristo, pero Cristo los dejó a ellos, dejó a los sacerdotes, les dijo, vayan por el mundo y prediquen mi evangelio. O sea, si no hubiera haber sido que me hubiera dejado hasta los apóstoles, a nadie, nada más llegó Cristo, predicó, pues en ese momento se acaba cuando él muere, también se lleva sus palabras. No, dejó su colegio apostólico para que hiciera su palabra se fuera hasta el final, que fuera pues católica su palabra. Y cómo se llama o sea, pues mundial, pues universal, quiere decir que hasta en el cielo, allá en la luna, si llega a vivir gente, ahí se va a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo se llama y cómo se llama pues lógico que no dice que uno por uno se ha justificado la ley, sí, por Cristo, porque por Adán entró el pecado, por Cristo fue la salvación. Pero Cristo dejó sus representantes, los que están aquí en la tierra están especialmente para él, ¿verdad? Que todos los sacerdotes tienen las mismas características de Cristo, todos. No se casan, Cristo no se casó. Los apóstoles, ¿cuáles de ellos se casó? Pues a ver, Pedro estaba casado, pero nunca mencionan a su esposa. Nunca la mencionan, nunca mencionan a su esposa, nunca dicen, ¿sabes que los hijos de Pedro también predicaron, andaba con los hijos? No, nada más llegó Cristo, curó a la viuda de Pedro y se levantó a darles de comer. No, al momento de que dice se levantó a darles de comer, porque no estaba su esposa, que entre las dos, entre la esposa de Pedro y su suegra, se levantaron y les dieron de comer, ¿no? Ella estaba acostada, llegó ¿cómo se llama? Cristo con Pedro y la curó, se levantó a hacerles de comer, ¿no? Dice, y las mujeres le ayudaron a hacerle de comer, ¿no? O sea que Cristo es el que se justifica. Los sacerdotes son los que continúan con su legado, no son Cristos, son embajadores, son representantes, eso es todo. Ellos no son, no, o sea que ellos no son dioses, pues, como él lo quiere decir, pues, pero te lo dice y se la creen, no, dicen, porque ustedes no la conocen en la iglesia, o sea, los evangélicos no conocen la iglesia, pero los que la conocemos sabemos que no es así, pero por eso estoy diciendo sus videos, porque él así dice, cuando ves en el púlpito que están diciendo cosas malas, corrígelo, y lo estoy corrigiendo. Yo sé que nunca va a entender, pues, porque ya la iglesia lleva casi como 500 años diciendo lo mismo, pero no entienden, pues, pero vamos a ver qué dicen. Ahora vamos a pasar al minuto 48, 49, 44. 49, 44, vamos a ver. Capítulo 2 y versículo 8. Vea usted lo que dice la Biblia. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Aquí encontramos, mis amados hermanos, nuevamente la palabra obediente. Aquí encontramos, amado hermano, otra vez la palabra obediente. Y vea lo que dice Filipenses, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 8. Dice la Sagrada Escritura. Dice, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Hasta la muerte, perfecto. Y ya. ¿Y los sacerdotes no son obedientes a Cristo? ¿Acaso no son? ¿No están cumpliendo toda justicia? ¿No están haciendo todo lo que Cristo manda? No van a bautizar, no van a perdonar los pecados, que son mandatos de Dios. No van a cumplir los sacramentos, que son mandatos de Dios, que son órdenes de Dios. El matrimonio, ¿cómo se llama? El bautismo, orden sacerdotal, penitencia, unción de los enfermos. O sea, los 7 sacramentos no son acaso cosas que puso Cristo. Ahí están estipulados en la Biblia. Un día si quieren, se los muestro con versículo y capítulo. Pero por eso no es el caso, pues ahorita. Pero están cumpliendo todo, por eso son obedientes a Cristo y le creen más a los sacerdotes que se salen de la iglesia, que empiezan a hablar de la iglesia, que empiezan a decir cosas que fueron desobedientes, fueron desobligados. Todo lo que acaba, pues todo lo que le critican a la iglesia han sido esos, por eso los corren. ¿Cómo es cómo se llama Alberto Cuti? Por eso lo corrieron, por el desobediente, por el indisciplinado. Y entonces ahora sí empezó a hablar, pues ya de ardido, pues ya ni modo, dicen que de qué murieron los quemados, pues de puro ardor. Por eso hablaron, estaba hablable.
¿Y cómo a él sí le creen? ¿Y cómo no le creen al padre Luis Toro, que se está yendo con la Biblia? Ah, no, pero aquellos se salieron porque son buenos. No, lo bueno está que ya salieron, ya están en otra iglesia, pues, ¿no? Porque si no estuvieran hablando mal todavía de la iglesia, no, ya ven, el padre Alberto Puti, ¿cómo es? Y así ya dicen todos, no, ya se salió. Bueno, vamos a ver qué nos dice. Aquí me llama mucho la atención, amado hermano, que aparece otra vez la palabra obediente. Obediente, hay que ser obediente. Entonces, ¿por quién vino la justicia? A ver, los pastores, ¿son obedientes? ¿Sí le creen a Cristo? ¿Sí? ¿Sí saben que Cristo dejó una iglesia? Entonces, ¿por qué hay tantas? ¿Sí saben que Cristo dijo, vayan y anuncien el evangelio y no dio Biblias? Eso se llama tradición, transmisión, o sea, pues que están pasando la palabra de Dios. Y no la creen. Que el bautismo tampoco, bueno, no saben qué es el bautismo de los, ¿cómo se llama? De los niños no lo quieren efectuar, que porque vienen en pecado, que le dan vuelta cuando Cristo nunca dijo a tales, un hijo se tiene que hacer a tal tiempo, no, a tales años, a tal fecha, o tiene que tener estas características para que se pueda bautizar. No dijo eso, pero a fuerzas. Entonces, no que muy bíblicos, no que o sea que muy obedientes a la palabra de Dios. No tiene nada de obediencia, si no chequen y verán. Justificación. ¿Por quién viene la bendición? ¿Usted cree que la bendición viene por la Iglesia Católica? No. ¿Usted cree, amigo católico, sinceramente, que la bendición por parte de nuestro Dios viene por los curas católicos? No, está totalmente equivocado. Y estas interpretaciones... No, y sí. La bendición sí viene de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios la manda. Es un ejemplo así facilito. ¿Se imaginan ustedes que está acá una generadora de electricidad? Llegan los cables de allá hasta acá. Y tenemos que tener la energía aquí para que llegue la luz. No, viene por medio de cables, es lo mismo. La bendición viene por medio de los sacerdotes, las manda Cristo, la pone Dios, por medio del Espíritu Santo, que ellos te los ungen para que lo traigan. ¿Y cómo se llama? Y llega la bendición a nosotros por los apóstoles, por los sucesores de los apóstoles, de los sucesores de Cristo. Es lógico que pues la iglesia no va a decir, no, pues yo porque soy la iglesia te puedo bendecir. No, ellos traen la bendición de Dios, es la que te dan la bendición de Dios. Por eso es la iglesia pues de Cristo. Si no fuera la iglesia de Cristo, pues no, yo no lo creería. No creo que lleguen por la bendición por los pastores. Los pastores a mí yo no veo que tengan pues cuál bendición dan si no son ungidos ni nada, no vienen de allá y se cuenta. Imagínate la luz que están mandando acá de la base de donde se está generando la luz, que llega aquí, por un ejemplo es de México, ni modo que ya después traes una cosa de otro lugar y la pongas y ya y de ahí se agarren todos y sea la misma luz que viene desde donde está pues las conexiones de México. Por decir, ni modo que ni modo que Estados Unidos pase para acá energía, pues no, ¿verdad? Pero bueno, es lo mismo, o sea, la bendición viene porque Dios la da por medio de sus sacerdotes, porque Dios, Él te puede bendecir, o sea, no ocupa de nadie, ni de iglesia, ni de nada, pero pues a ver por qué la hizo, o sea, para qué la hizo, para qué quiso estar en una iglesia, para qué quiso formar una iglesia, pero Él dice que no viene la bendición de la iglesia, ¿cómo no? Sí viene de la iglesia, ¿por qué? Porque es la representante en la tierra de Cristo. Bueno, vamos a ver, ¿qué más sigue? En el 50... heréticas que está dando Luis Toro son totalmente en contra de la Biblia. No son en contra de la Biblia, si lo está diciendo con la Biblia. Él no dice nada con la Biblia. A ver. ¿Quién es el que dice cosas que no son bíblicas? Ah, no, pero ¿cómo se llama? Pero el padre Luis Toro es el que es el malo. No, hombre, pues, sí, ¿qué creen que no sé, no? O sea, lo dice nada más pues, para crecer. Ahora, en el 53, vamos a ver qué dice en el 53. Vamos a ver qué dice aquí. En el minuto 53. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Sí.
Amados hermanos, yo cuando leo estos textos de la Biblia, de verdad que yo me quedo impactado. Órale. Porque un ejemplo, cuando uno estudia un poquito cómo escarnecían a los bandidos de aquel tiempo, cómo escarnecían a los malhechores de aquel tiempo, cómo los escarnecían y cómo los castigaban. Sí, pues, así con era un castigo tan cruel. Era con un látigo que le sacaba que la las personas cuando eran crucificadas que le da muchas vueltas, pues, de dolor. Cuando el cuerpo humano llega al tope del dolor, sufre un infarto. Y las personas que eran crucificadas morían de deshidratación y morían de dolor. Eso sí. Y les quebraban las piernas para que el dolor aumentara. Y estas personas tendrían que morir con el sol, tendrían que morir deshidratados. Luego les daban esa hierba, ese trago amargo, que era como un tipo de sedante para disminuir el dolor. Hermano, cuando usted ve a Cristo en la Biblia, que Él va a la cruz, hermano, lo que usted puede sentir cuando usted se pincha un brazo, cuando dice la Biblia escarneció, es que los garfios con el cual atravesaron la carne del cordero, se traía pedazos de carne. Eso es escarnecer. Eso sí. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, sufrió como hombre. Claro. Sintió dolor como eso lo sabe bien la iglesia. De hecho, lo tenemos siempre en un retrato crucificado, que es el símbolo del amor. Que no abrió. A esa crucifixión que Cristo hizo, se le llama el Cristo el símbolo del amor. ¿Por qué? Porque Dios tanto amó al hombre que lo entregó así, lo crucificó, pues, o sea, dejó que lo crucificaran. Es por eso que nosotros siempre tenemos un Cristo en nuestras casas, crucificado. ¿Por qué? Porque así Cristo demuestra su amor para los cristianos. Pero vamos a ver, no es pues no sé qué sea, cristiano no es, porque no va de acuerdo con la ley de Cristo. Su boca, yo me quedo asombrado, hermano. No, pues. Porque yo digo, ¿quién puede soportar tanto dolor? ¿Quién puede tener un umbral tan alto al dolor? Bueno, aquí ya no dice nada, creo que. A ver, en el 56:30. Vamos a ver qué nos dice ahí en el minuto 56:30. Que un fraudulento de la fe, que un charlatán de la fe, que un falso profeta de la fe como es Luis Toro, que un falso... Si fuera así, el padre Luis Toro fuera un charlatán, un falso, todo lo que él dijo. ¿Por qué le creen al padre Cuti? Al padre, Roberto Cuti. Bueno, ese puede ser. ¿Por qué le creen a él? ¿Por qué le cree a él? Y el que no, fue un desertor. Pero, ¿cómo se llama? Y el padre Luis Toro se lo dice con la Biblia. ¿Por qué dice eso? Si el padre con la Biblia se los está diciendo bien explicadito, pero no. O sea, él quiere defender pues su fe, pero pues no tiene con qué, pues. Maestro de la fe como es Luis Toro, venga y les diga en su cara, les diga en sus jetas. A ver, en sus jetas. Que ellos son la cabeza de la iglesia. Ellos son la cabeza de la iglesia. Se la deben al sacerdote. Claro. ¿Cómo ustedes pueden permitir? La cabeza de la iglesia son los sacerdotes. La primera cabeza es el Papa, porque es el que viene del sucesor de San Pedro. Es el que te viene cuidando el evangelio de Cristo. Tiene que estar a la perfección. Los sacerdotes tienen que obedecerle al pie de la letra. Tienen que obedecerle. Por eso son las cabezas. Si no hubiera cabeza, ¿cómo están las sectas todas divididas? A rato se desprende otro de otro y se vuelve a hacer otra secta. Y luego se pelean entre ellos. No, aquí es una sola creencia y se tiene que cuidar. Se tiene que cuidar. No, fuéramos como las sectas. No, o sea, hasta en las casas. Si una casa sus hijos no tienen padre ni madre, pues ¿qué pasa? Cada quien hace lo que quiere y se va por donde quiere. O sea, siempre tiene que haber alguien que diga, es más, los gobiernos, que no hubiera un gobierno. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo se mantendría el orden? ¿Cómo seríamos como como una selva? ¿Verdad? Que todos hacemos lo que queramos, así como las sectas, pues, que hacen lo que se les pega la gana y eso sí dicen, no, pues yo soy aquí el que manda, aquí en mis sermones soy el único que digo, soy el pastor el que manda y todo eso, y todos me obedecen a mí, y todos le obedecen, ahí sí no dice nada. ¿Y por qué con los sacerdotes se ensancha? No, que ellos no son la cabeza de la iglesia, ellos son la cabeza de la iglesia.
los pastores no tienen iglesia. Es más, no sé Salvador Barragán si tenga iglesia o no. O sea, no, nada más él dice, pues sí, pues, hay gente que le cree, pues, al hablar mal de la iglesia católica, muchos como salen resentidos. No, sí, sí, cierto, pero no, o sea, sean más o menos, sean congruentes y usen la lógica. Él busca las cosas para su iglesia, pero no, porque no sé si tenga, pues no, porque no sé si tenga, no, pero sí, lo que sí, digo, sí son la cabeza de la iglesia, los sacerdotes, son los que están obligados a llevar el evangelio a todas partes, el llevar a que toda la gente conozca a Dios. Bueno, vamos a ver qué sigue. En el minuto 57:38. Vamos a ver qué nos dice el 57:38. Como Nuevo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo tiene una relación y tiene una profecía bíblica. A ver. Por eso una de las pruebas más grandes que tiene la iglesia para decir que la Biblia es palabra de Dios es porque todo lo que está escrito se cumple. ¿Y quién fue quien dijo que el libro, la Biblia es palabra de Dios? A ver, ¿quién sabe quién dijo eso? Nosotros sabemos que la iglesia sí es palabra de Dios, pero ¿por qué se dice que es palabra de Dios? ¿Por qué? Porque lo dijo la iglesia católica, las cabezas de la iglesia de Cristo. La dijo, esta es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos la traían y estaban seguros. ¿Por qué la traen los ¿cómo se llaman? Los protestantes? Precisamente porque saben que la iglesia dijo eso y como la iglesia no miente, pues dicen, no, pues de aquí me agarro, ¿verdad? Porque saben que es palabra de Dios. ¿Y quién lo dijo? La iglesia católica. ¿Quién más? O sea, Lutero nunca dijo nada. Lutero más bien se la robó y hizo con ella lo que quiso y hizo un relajo con la Biblia y al último, ahorita ya no hay ni cómo juntarse ni entre sectas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Aquí no es que a alguien se le ocurrió un día que iban a ser un redentor. No, se cumplió porque es palabra de Dios. Un día el Señor profetizó que en las tierras palabra de Dios, porque la iglesia lo dijo, porque era todo. Y se cumplió. Pero nadie la conocía. Un día el Señor su iglesia nunca que iba a caer fuego, Sodoma y Gomorra. Su iglesia nunca estuvo cuando se hizo la Biblia. Nunca, es más, ni un pastor ahí se escribió algo de la Biblia. Por eso le digo todo. Todo fueron todos los evangelios y ¿cómo se llama? Y las cartas pues, fueron escritas por los apóstoles. Los evangelios son los que hablan de Cristo y las cartas ya explican lo que Cristo dijo, pero fueron los apóstoles, los primeros apóstoles. No hay cartas de ¿cómo se llama? De los padres de la iglesia que se hayan ver metido a la Biblia. No, todo es de los apóstoles. Y desde ahí viene todo. Por eso la iglesia es palabra de Dios, porque la iglesia la había conservado. O sea, pues con tantos cuidados que era lo máximo, porque era palabra de Dios. Llegan los evangélicos y mormones y todo, y hacen con ella lo que se les pega la gana y ya no, y ahí está bien. Bueno, vamos a ver qué sigue en el minuto 1. A ver aquí. Ver en la Biblia que Noé falló. Se embriagó un día y su hijo lo vio desnudo. Usted puede ver, mis amados hermanos, que bueno, aquí hay algo. Abraham Antes de eso, también le falló a Dios. Antes de eso hay que ver esto. Ah, no, sí, ya. No, perdón, sí. Está bien, estábamos bien. Vamos a ver. Y se da cuenta de la armonía de los evangelios, la armonía de la profecía. Sí, ¿Y a qué quiero llegar con todo esto, amado hermano? No sé. Usted va a ver en la Biblia que Noé falló. Sí. Se embriagó un día y su hijo lo vio desnudo. Sí. Usted puede ver, mis amados hermanos, que Abraham también le falló a Dios. Exactamente. Abraham negó 2 veces a su esposa por temor, porque se acobardó delante de Dios, el padre de la fe, en el cual estaba hecha la promesa. Sí, cierto. Abraham dudó de la promesa de Dios y le dijo, ¿por qué te ríes cuando te digo que tu descendencia será más grande que las estrellas que la arena del mar, que las estrellas del cielo? Su esposa también dudó. Él no era un hombre perfecto. Usted puede ver, mis amados hermanos, en el tiempo de los jueces, Gedeón también dudó de Dios y dijo, ¿quién soy yo, un hombre de la prole, que va a ir y va a rescatar a... Ahí habla de todos los profetas que fallaron.
La única que nunca falló fue la Virgen María. Nunca, y no la quieren. O sea, sí le creen a los profetas que fallaron y a la Cristo y no quieren a la Virgen, que fue realmente la Madre de Dios, la Madre de Cristo, la que lo parió y la creó y todo. No le creen a nadie, o sea, no la quieren. Y sí, no, lo que digan los profetas y que, no, o sea, palabra de Dios es palabra de Dios, ¿verdad? Porque la iglesia lo dijo. Bueno, ahora vámonos al ¿cómo se llama? Ahí pues en eso dice que todos los profetas fallaron. Pero bueno, a ver en el 5, vamos a ver en el 5. 1:5, perdón. Tu cerebro está en un estado vegetal. Y lo digo con todo respeto, está en un estado vegetal. Vamos a ver qué dice acerca del estado vegetal. Vamos a ver nomás para... Cabezas del pueblo para que lo guíen, oriente. Ustedes como creyentes deben dejarse guiar y orientar por esa cabeza del pueblo que según la Biblia es el sacerdote. El sacerdote de Cristo lo mandó, Cristo lo dijo. Hermanos. No es de la iglesia. Con su cabeza. A ver, vamos a ver. Por eso les digo que su cabeza, su cerebro está en un estado vegetal. El padre dice que tiene la cabeza, pues su cabeza la tiene hueca, la tiene en estado vegetal. Y él saca el de la gallina sin cabeza. O sea, pues no tiene nada que ver. Bueno, ya en el otro video verán que es la cabeza, la doctrina de la gallina sin cabeza, que para él es perfecta. Pero pues, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué dice en el... Vamos a ver más ahí que dice poquito. Y lo digo con todo respeto, está en un estado vegetal la cabeza de Luis Toro porque no piensa, no medita. No medita. Este hombre, amados hermanos, es un blasfemo. A ver, ¿por qué? Porque la Biblia nos, hermano, ¿quién en su sano juicio se atreve a decir que es cabeza de la iglesia? Eso es lo que digo, que le dice, pues no sé si él se esté diciendo él todo eso, o no sé que si él es el que tiene la cabeza vegetal, no sé, algo así. Cristo dejó una cabeza, si no, ya la iglesia se hubiera hecho pedazos. ¿Ellos cuánto van? Pues en 500 años ya, ¿cómo van? Más de 5,000 sectas. Y todos tienen la razón, ¿no? Todos tienen la razón. No, yo soy de ahí, soy de allá, no. Nada más que se habla pues del coraje que le tiene, porque nunca ha ganado pues en los debates. Ese es el problema. Que el padre los regaña y ya muy ofendido. Pero pues no tiene pues la razón. Pero vamos a ver. Todas las locuras de esto. Pero vamos a ver, mis amados hermanos, qué nos dice a nosotros la Biblia. A ver. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y vamos a leer Mateo, capítulo 16. Y vamos a ver qué nos dice el evangelista Mateo en el capítulo 16 y en el versículo 24. Mire usted lo que dice la Biblia. Quiero que vayamos al evangelio de Mateo, capítulo 16. Y dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, amados hermanos, ¿a quién hay que seguir? A Cristo. ¿Quién debe ser nuestra guía? Cristo. ¿Quién es el capitán de nuestro barco? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es el príncipe de los apóstoles? No, es el rey de los apóstoles. ¿Quién es el que tiene una comunión? Nosotros, la iglesia, el cuerpo, una comunión con la cabeza que es Cristo. La iglesia católica. Dice la Biblia que el que quiera ser mi discípulo de Cristo, dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de vuestra fe. No tenga su mirada en los hombres, amigo católico. No. Tenga su mirada en los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Claro, sí. El que nos ha dado eterna redención. Claro que sí. Ahora, amado hermano, ¿qué es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios acerca de estos textos? Mire, quiero que vayamos ahí mismo a Mateo capítulo 11 y lea el versículo 28. Vea lo que dice el Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesús: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré
descansar. Nuevamente encontramos la palabra venid. Encontramos el verbo venid, venir a mí. Y venir pues, que viene de ahí para venir acá. ¿Venir a los curas católicos? ¿Venir a los curas papistas? No. Si no, los padres, bueno, a ver. Los padres son como pastores de Cristo. ¿Qué hace un pastor? Lleva a la oveja donde está Cristo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los padres? ¿Qué hace el sacerdote? Si no vas con un sacerdote, pues claro que no te acerques a Cristo. O sea que nomás yo me le hinco y ay Dios, ya estoy así contigo, ya quiéreme la canción y ya se acabó todo. ¿Verdad? No, tienes que ir con personas que Cristo dejó, con las personas que Cristo mandó. Vayan, dijo Cristo, así como Dios me dio el poder a mí, no, así como Dios me mandó a mí, así los mando a ustedes. Reciban el Espíritu Santo, quien perdone los pecados serán perdonados. A los que no lo perdonan no les serán perdonados. ¿Y cómo se llama? Predica el Evangelio a toda la tierra. ¿A quién se lo mandó? ¿A los pastores? A los, bueno, ni pastores son porque pues, ellos nomás dicen pastores, yo también puedo decir pastor. Traigo la libreta, no la puedo traer la Biblia. Y puedo decir que ya traigo el Espíritu Santo. Y ya con eso, fácil, ¿no? Rapidito. ¿Ustedes creen que les vamos a creer a ellos? Se acaban de salir. No, tienes que guiarte sobre las cabezas de la iglesia, que son los sacerdotes, que son los que te están diciendo los ritos, cómo se hacen, para que llegues a Dios, para todo eso, cómo es el carácter de Dios, todo eso. Te lo están diciendo diario. Le vamos a creer a Salvador Barragán, pues, que él no es nada, o sea, nada más un estudiante bíblico. No, pues no. Pero vamos a ver qué dice más. Dice la Biblia, venid a mí, venid a Jesucristo. A ver. Por eso la palabra de Dios no se equivoca cuando nos dice que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, eso sí, el autor y el consumador de vuestra fe. Cuando nosotros nos ponemos a orar, nos ponemos en manos de Cristo, no de los sacerdotes. Los sacerdotes nos enseñan cómo orar, nos perdonan porque Cristo los mandó, nos bautizan porque Cristo los mandó. ¿Cómo se llama? Se hicieron sacerdotes porque Cristo los eligió. Por decir, Cristo eligió a 12. Y también ya cuando traían el Espíritu Santo los apóstoles, ellos eligieron a otros. Y así fue transmisión del Espíritu Santo hasta nuestra fecha. Por eso la bendición se llega por ellos. Por eso llega todo lo que es todos los ritos, toda la acción de gracias, la Santa Eucaristía, gracias a los sacerdotes. Si no, ¿quién? Los pastores, ni entre ellos se quieren. Ni entre ellos se andan peleando entre ellos, que ahora dice una cosa, dice otra, siendo de la misma congregación. Y eso sí, no, pues que ya violó a tantas mujeres y que violó a tantas y que están en la cárcel y critican mucho a la iglesia por eso. Pero bueno, vamos a ver ahora qué dice aquí bueno, ya casi. Dice el profeta Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Y qué bien que lo dijo. Porque ¿quién le va a creer pues a él? ¿Para qué confían en él? A ver, también no hay que confiar en Salvador Barragán. No hay que confiar en Salvador Barragán porque pues vamos a ser malditos, ¿no? Bueno, yo por eso no confío ni le creo. O sea, nada más saco estos videos para que vean lo que no me gusta de él. Pero vamos a ver, vamos a seguir en el minuto 11. 1:11. Vamos a ver qué nos dice ahí. De la iglesia. Que ellos son la guía de la iglesia. Que ellos son los Cristos en la iglesia. No. Nuestro Señor Jesucristo. Él dice que son los Cristos, pero nada más de él. Esa es su idea, pues, eso es lo que él cree. O sea, no, eso no dice la iglesia. Ellos son representantes de Cristo. Son representantes de Cristo. Lógico que todo el que trae el Espíritu Santo, pues es otro Cristo. Lógico, pues es el Espíritu de Dios, es lo mismo. Pero no, ellos no dicen que son otros Cristos. Él más lo dice. Pero bueno, son pues puras mentiras que está diciendo, por eso no me gusta. En su posición a la diestra de Dios, Cristo cumple las 7 figuras que se relacionan con la iglesia. A ver, ¿cuáles son? Entonces, número 1, Cristo nos presenta a la Biblia como el último Adán.
Sí, es cierto. La Biblia nos dice que Cristo es el último Adán. Es cierto. Eso sí. La palabra de Dios nos presenta al Señor Jesucristo como la cabeza de una nueva creación. Eso también. Nos presenta también al Señor Jesucristo como la cabeza del cuerpo Sí. de la iglesia. Claro que sí. Cristo, mis amados hermanos, el gran pastor de sus ovejas. También eso nos dice. Cristo también se nos presenta en la Biblia, amado hermano, la vida verdadera en Sí. relación con las ramas. Acuérdense lo que Claro dice que sí. El Evangelio de Juan, capítulo 15. Dice, yo soy la vid verdadera, Sí, sí. vosotros los pámpanos. Sí. Cuando habla, hermano, que Él es la vid verdadera, la vid genuina. ¿Usted ha visto cuánta piratería se vende hoy en día en el mundo? Hay muchísima piratería. ¿Cuánta piratería se vende hoy en el mundo? Claro que sí. ¿Cuánta piratería se vende en la ropa? Exactamente. ¿Cuánta piratería se vende en el calzado? ¿Cuánta piratería? Fíjate, él solo se avienta la soga del cuello. ¿Qué es una iglesia pirata? La que acaba de nacer. A ver, ¿qué es algo pirata? Algo que es una copia original de por si un ejemplo, de un disco, ¿no? Saca un artista su disco, otro llega, se lo graba, el mismo disco y todo, pero este sale más barato y aquel sale más caro porque aquel se le invirtió mucha gente y sacaron buena definición, está perfecto el disco, y acá nomás es una copia y sale barata porque aquí pues nada más de meterlo a la computadora y ya sale, y salen hartas. Entonces, son lo mismo las sectas, son copias piratas de la iglesia católica, romana, papista, como él dice, y cristiana. O sea que somos cristianos, católicos, apostólicos y papistas, ya como pues nos está diciendo, o sea, papas, pues, que le obedecemos al papa, ¿verdad? Entonces, claro que pues son copias piratas. ¿Por qué? Porque acaban de salir en 1500. Esa es una copia, se robaron la Biblia, ya se querían hasta robar también ¿cómo se llama? El catecismo, y ya le dijeron, no, pues ustedes ni lo entienden, ni para qué. Pero vamos a ver qué dice. ¿Cuánta piratería se vende en la música? ¿Cuánta piratería se vende en todos los accesorios para los seres humanos? Usted agarra algo, una prenda y ya no sabe si es genuino. Vamos a ver qué nos dice aquí en el 13. En el 15. Sí, o sea, para mí las sectas son las piratas porque no llevan además ni le creen a la Biblia, no más que así dice. Si no, van a ver una vez voy a sacar todo lo que dice la Biblia y qué dicen ellos, ¿verdad? Vamos a ver qué dice aquí en el 1.15. No tienen figura en la Biblia. No tienen figura en la Biblia, amados hermanos. Quedan descartados de la palabra de Dios. Porque nada más se lo dice que la iglesia. Decida, amigo católico, ¿a quién le cree? Yo le creo a los sacerdotes. ¿Le cree a la palabra o le cree al cura? Yo le creo a la palabra de Dios porque la transmite el cura. Yo por eso le creo al cura porque nos dice la palabra de Dios. O le creo a la palabra de Dios porque la transmite el cura. Si yo no supiera leer, ¿quién me iba a transmitir la palabra de Dios? Pues el cura. Lógico. Él va y enseña doctrina, dice, así se hace. Ni modo que a ustedes dicen que maldito que confía en el hombre, usted mismo se está bien, pues la soga al cuello. Pues ¿cómo te vamos a confiar en ti? Pues claro que nos curas. Todas estas figuras, amados hermanos, están llenas de significados. ¿Cuáles? En cuanto nos describen la obra presente de Cristo. El ministerio principal. Entonces, mis amados hermanos, cuando la Biblia nos presenta a Cristo como su sumo sacerdote, recordemos que el sumo sacerdote entraba al tabernáculo. Sí. Entonces, Jesucristo es sumo sacerdote sobre el verdadero tabernáculo, pero no hecho por manos de hombres. No me he hecho por mano de hombres. Ese está en el cielo, porque ese ya es el cielo, ya está dentro es el tabernáculo, ya pues. Pues el tabernáculo ya no es como antes, que el tabernáculo era donde estaba el arca de la alianza. No, ahora ya es directamente en el cielo. Cristo es el único que entró al cielo. Es cierto que él, ¿cómo se llama? Es el tabernáculo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y es al que pues, le tenemos que dar la honra. Pero a ver, vamos a ver qué sigue diciendo. En lo alto. El Señor Jesucristo, amado hermano, ha entrado en el mismo cielo. Sí. Sí, entró en el mero cielo. Pero Cristo, cuando fue enviado por Dios, dice, así como el Padre me envió a mí, así los envía a ustedes. ¿Cómo lo mandó? Como sacerdote.
¿Qué significa sacerdote? Piedra. ¿Qué es una piedra? Pues el Cristo era la piedra angular. Y enseguida, la siguiente piedra, Pedro. Ya los apóstoles, piedras. Entonces todo el que entra a la iglesia son piedras. O sea, pero Cristo hizo todo nuevo. Podría haber dicho, ustedes son mis nuevos sacerdotes, pero como era todo nuevo, agarró gente nueva, agarró lugares nuevos. Por si no se quedaron ya en Israel, se vinieron acá ¿cómo se llama? Roma. ¿Por qué? Porque todo era nuevo. No se podían quedar en un lugar que ya estaba ocupado, no. Tenía que estar un lugar precisamente nuevo, o sea, todo. Su doctrina era nueva, sus enseñanzas nuevas, ¿cómo se llama? Su sacerdocio nuevo, ya no se dijo sacerdocio, se dijo piedra. ¿Cómo se llama? O sea, todo fue nuevo. Pero bueno, vamos a ver qué más sigue. Ministrar como sacerdote en favor de aquellos quienes en su propiedad en el mundo han creído en Cristo. Sí. Entonces, por eso usted no ocupa una cabeza chafa. O sea, está como si usted va a comprar. Lo dice cabeza chafa, pues, al padre, al papa. O sea, se lo dice él, pues, o sea, no es lo que quiere decir él. Cabeza chafa. Sí, el papa es el sucesor de Cristo. Ese viene el linaje, viene consagrado viene así el linaje desde Cristo hasta acá. Ellos pues, o sea, ellos no son cabeza chafa y apenas acaban de salir con creencias que ni creen, pues, o sea, con creencias que no están ni en la Biblia, que solo la Biblia, y no ni la Biblia le creen. Ahí está en la Biblia que Cristo es el primer sacerdote. A Pedro, tú eres piedra de sacerdote. Es igual lo mismo, nada más que pues. A ver. Vamos a ver. Ahora, vámonos al 1.16 o 1.17. Porque así se pueden muchas cosas así. Yo no puede sacar pues todo, porque también pues. Vamos a ver qué dice aquí. Tengo bastante calor aquí donde yo vivo, estoy sudando, pero a chorros. Pero miren, mis amados hermanos, lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Dios. Bendito los hermanos que viven en Estados Unidos que tienen aire acondicionado. ¿Qué pasa cuando ¿Por qué humillar? Pueblo valora al sacerdote, lo respeta y lo tiene como al frente, como a la cabeza del pueblo, lo escucha y lo sigue. Paren la oreja, por favor. Aquí viene. Escucha al padre todo lo que dice. El que va al frente, el sacerdote, escuche bien. ¿Sí? Era el tiempo de la cosecha. ¿Quién te va a enseñar la doctrina si no el sacerdote? El Jordán desbordaba por todas sus orillas. Pues bien, apenas llegaron al Jordán los que llevaban el arco y apenas tocaron el agua a los pies de los sacerdotes que eran... Observe. Aquí nuevamente, amados hermanos, vamos a hacer una pausa. Miren, amados hermanos, ustedes recuerdan aquel relato cuando el pueblo de Israel está frente al Mar Rojo. Se dicen hoy dentro de los estudios geográficos que lo que pasó con Israel, recordemos que Israel estuvo vagando en el desierto 40 años, pero algunos estudiosos, algunos eruditos, en cuanto a la posición de Israel con el pueblo de Moisés, han llegado a la conclusión que lo que hicieron los hebreos en el desierto fue dar vueltas. Dicen, se cree eso. Para que desapareciera toda esa generación que había desobedecido a Dios. 40 años casi le dan vuelta a la tierra. Una recta de 40 años, no. El propósito de Dios era meternos caminando 40 años, yo siento que sí le das una vuelta a la tierra. Pero esta gente desobedeció. Quisieron juntar un capitán para regresar a Egipto a la esclavitud. De la misma manera, amigo católico, tú estás viviendo en Egipto. De la misma manera, amigo católico, tú estás viviendo en la esclavitud del pecado. De la misma manera, amigo católico, tú estás bajo el yugo de Faraón. Estamos bajo están los evangélicos con los católicos y con todos, estamos bajo el yugo del pecado todos. Que el Faraón, pues ¿cuál Faraón? O sea, eso nos quiere decir pues que así como salió el pueblo pues allá de
de Egipto, tenemos que salir de la Iglesia Católica. A ver, vamos a ver qué dice. A ver, vamos a ver. Y tú que me estás escuchando, aunque no seas católico, que me estás escuchando, si tú no estás en Cristo, si no estás rendido y humillado a los pies de nuestro Señor Jesucristo, tú estás bajo el yugo de Faraón, tú estás bajo el yugo de Satanás, tú estás bajo el yugo del pecado y Bueno, estás sí. viviendo en la esclavitud, Sí, si no estás, haciendo la tarea más si no difícil estás, de este mundo. si no estás con Cristo, pues sí estás así como dice, o sea, el faraón, no, si lo hace como el diablo, pues, es bajo el yugo del diablo, ¿no? Y sí, todo el que está en pecado, está en eso, ¿verdad? Por eso, gracias a nosotros que tenemos la iglesia, la católica, tenemos un sacerdote que nos confiesa. Todos caen varias veces, muchas veces. No importa cuánto caigas, chiste está que te levantes. Y si el faraón, si sigues con el faraón, pues como él dice, pues que es el diablo, pues ahí te vas a quedar, ¿verdad? Pero bueno, que hay un libertador que abre ¿cómo se llaman las aguas? Vamos a ver qué dice. Que es pecando y ofendiendo a un Dios santo. Eso sí. Y el único que te puede libertar es Cristo. Porque dice el Eso ya Señor se sabe. Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Eso sí. Cuando tú, amigo católico, Pues le hay que crees a creer a estas él, ¿no? personas A Cristo. que ellos cuando pisen el Jordán, se va a abrir el Jordán y se van a detener las aguas por el poder que tiene el cura, déjame decirte que, oh decepción. Con el poder que tiene el cura, ay. Eso le pone que tiene poder. El poder fue el poder que Dios le dio de perdonar pecados. Por eso dice en Pentecostés, no se vayan ¿cómo se llama? De Jerusalén. Espérense ahí hasta que venga el Consolador que les voy a mandar. Y Él les dará poder. ¿El poder de qué? De llevar la palabra, de hacer todo lo que Cristo hacía en vida, lo hacen los sacerdotes. Perdonar pecados, Cristo perdonaba pecados, hacía obras de caridad Cristo, o sea, curaba enfermos, iba y predicaba, mandaba a bautizar, ¿cómo se llama? Habló acerca de los mandamientos, que el mandamiento más grande y más fuerte es amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el tercero que nos dejó es un mandamiento nuevo les doy, que se amen todos como Dios los amó. Dios nos amó. Eso es lo que, ¿cómo se llama? Lo que dicen los sacerdotes, que tienen todo el poder, porque Dios se los da, pero ya cuando salen no tienen nada. O sea, ellos tienen, es como por decir, es lo mismo, ¿no? Un ejemplo. Yo aquí en un apagador para prender la luz, puedo le aprieto y acá arriba prende. ¿Y acaso yo tengo el poder de prender el foco? No, es eso nada más de apretar, o sea, el poder es la energía que corre. Es por eso que las bendiciones vienen directamente de Dios, porque pues, el Padre lo que hace, te bendice directamente, así como Cristo bendecía. Es todo. Pero ellos pues dicen que no, que tienen que los padres tienen poder, que se sienten los poderosos, que se sienten los que no. Esas son ideas nada más para ellos crecer, para que la gente diga, oh, sí es cierto, ¿no? Los papas se sienten dioses y se sienten que tienen todo el poder y que sienten la cabeza de Cristo, y si Cristo es la cabeza, eso es la iglesia, siempre lo ha dicho, que Cristo es la cabeza, y ellos son nada más sus colaboradores, sus embajadores, sus representantes, que son, tú no le puedes hablar a Dios y Él te puede contestar, ni modo que le digas, oye Señor, ¿qué hago aquí? Ah, ya te voy a la revelación. Oh, no, pues sí. Así engañan a la gente, pues, que no sabe. Todos los pastores, ¿cómo le hacen para ser pastores? No, tuve un sueño anoche y una revelación y me dijo, ¿sabes qué? Pues que ahora te toca a ti ser pastor y pues ya me voy a dedicar a eso. No, así Dios no habla. Dios te habla por medio de las personas, para eso las usa. ¿Por qué no puede hablarle a nadie? No crean que es así como dice Salvador. No, ustedes creen que cuando un niño sale ¿cómo se llama? Del bautismo, ¿Dios le habla? Pues claro que no, pues no. Pues ¿cómo te habla? Usted no se muere. No, Dios no te habla directamente. Ni además los sueños muchas veces, dicen, los sueños son muchas veces para confundir a la gente. Yo he visto pastores que sueñan con las feligreses que andan ahí y ya se las tienen que prestar porque pues así Dios los dijo. Ay, eso no, pues o sea, no. Pero vamos a ver qué sigue diciendo. Esos curas no tienen ni siquiera el poder para sacar una pulga del purgatorio. Esas personas no tienen autoridad de parte de Dios de nada. El único. Claro que no. ¿Cómo se llaman?
los padres no sacan a la gente del purgatorio. No, ni una pulga, así como él dice. Eso la saca Dios y uno le pide a Dios por medio del sacerdote. Por medio, o sea, que el sacerdote enseña cómo ores con el Señor. Pues claro, ni modo que diga, pues, si ellos tuvieran el poder de decir, ¿sabes qué? Todos los que están en el purgatorio se salgan y ya salieran. No, eso no. Aparte del purgatorio espiritual, y es de Dios. Dios es el único que Él decide quién sale y quién no sale. Allá, cuando te juzguen, y si debes tanto, págalo, tienes que pagarlo, y si no te vas a quedar encerrado hasta que Dios diga, ¿sabes qué sales? Que si alguien aboga por ti, no, pues a ver, pues, órale, sales más rápido. Eso es todo. Pero que los padres tienen todo el poder y que no, lo que pasa es que él no entiende el sacerdocio. Él nomás dice, no, una pulga no lo pueden sacar, pues no. Nadie puede sacar a las ánimas del purgatorio. ¿Por qué? Porque las que lo tienen ahí son Dios, están pagando, es una cárcel. ¿Quién trae las llaves? Cristo. ¿Quién trae todo? Pues Cristo. Que aquí nos dejó las llaves a Pedro, sí, pues, pero para decidir aquí en la tierra. Tiene las llaves es para decidir, es para abrir, para entrar, o sea, es unas llaves. ¿Qué significa eso? Todo lo que digas, yo lo respaldo. Todo lo que no quiera hacer, yo también te lo respaldo. ¿Por qué? Porque traes el Espíritu Santo y yo te voy a, bueno, y el Espíritu Santo los va a iluminar para que se guíen. Pero bueno, vamos a seguirle. Que tiene la autoridad de parte de nuestro Dios para guiar a su iglesia es el Espíritu Santo. Eso sí. De la misma manera como Moisés actuó de líder para libertar a su pueblo, de la misma manera Cristo Jesús, no los pastores, no los falsos apóstoles, eso sí, no los falsos profetas, exactamente, de la eso sí, ¿no? Jesús, nuestro Señor. Los falsos pastores, que son los de las sectas, los falsos apóstoles, que son los que se sienten apóstoles sin haber sido consagrados, sin haber sido enviados, sin haber sido ungidos ni nada. Eso sí, no, de prosperidad, que aquí vas a tener un dineral y que te vas a volver rico con aquí en la iglesia y que entre más des, más tienes. No, no es cierto. Solamente llegas al cielo si eres obediente a los sacerdotes, no hacer lo que ellos hacen, sino hacer lo que te dicen de Cristo, porque es cuando están iluminados, ¿verdad? No, de modo que si aquel el sacerdote anda de canijo, pues también lo vais a hacer, no. Tienes que orar por él para que se componga, pero uno tiene que